Feliz año nuevo, queridos hermanos y hermanas. Muy buenos días. Les saludo con mucho afecto y cariño ya en lunes 1 de enero, en la solemnidad de Santa María, Madre de Dios. Qué tremendo. Ayer terminamos el año civil con la fiesta de la Sagrada Familia y hoy iniciamos el año nuevo con la solemnidad de Santa María, Madre de Dios. Qué manera tan hermosa como lo vamos a ver ahorita. Esta fiesta de María, Madre de Dios, este dogma mariano, de aquí nacen todos los demás. Si María fue preservada del pecado original, fue precisamente como la Inmaculada Concepción, fue porque iba a ser la Madre de Dios. Tenía que ser, ahora sí que un recipiente limpio y puro para poder que ahí se encarnara Jesús. Si María fue asunta al cielo en cuerpo y alma, fue porque era la Madre de Dios y no podía pasar su cuerpo también la corrupción. Y si Dios le concedió la virginidad perpetua, precisamente fue porque no podía ser mancillada el recipiente de donde nació Jesús. Pero en fin, habría muchas cosas que meditar de los dogmas marianos y no es el tiempo ni el momento para hacerlo. Pero decía feliz año nuevo porque estamos empezando un año, el año civil. Nosotros los católicos 2 veces nos decimos feliz año, porque nosotros ahorita estamos empezando un año que se mide cronológicamente. Y el primer domingo de Adviento, cuando empieza el año litúrgico, celebramos un tiempo que es un tiempo soteriológico, o sea, orientado hacia nuestra salvación. En el año civil vivimos la vida que Dios quiere que vivamos aquí, pero en el año soteriológico vivimos buscando y trabajando por nuestra salvación. Pero bueno, las lecturas de hoy es el libro de los Números, la primera lectura, capítulo 6, versículos del 22 al 27. Fíjense qué tremendo empezar el año con una bendición especial de Dios. Y aquí nuevamente, cada que pasa esto es necesario recalcarlo porque sigue gente diciendo Dios te bendice. Y la Biblia nos enseña cómo se debe de bendecir. Nosotros no podemos dar por un hecho la bendición de Dios porque dice, pongo frente a ti la bendición y la maldición y no todos lo agarran, no todos realmente reciben la bendición de Dios. Y no porque Dios no se las dé, sino por lo que Dios, porque no la reciben. Entonces, si yo no la quiero recibir, pues entonces Dios no me bendice, la bendición no cae en mí. Entonces, por eso dice aquí, el Señor le habló a Moisés y le dijo, di a Aarón y a tus hijos, de esta manera bendecirán a los israelitas. Fíjense, esta es la manera como nos enseñan a bendecir. Dice, el Señor te bendiga y te proteja, haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda su favor. Que el Señor te mire con benevolencia y te conceda la paz. Y termina recalcando, así invocarán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Esa es la manera, no hay que decir Dios te bendice, hay que decir que Dios te bendiga, que la bendición que Dios tiene sea una realidad en ti. Y fíjense en esta bendición tan corta, todo lo que le pedimos al Señor. Le pedimos que nos bendiga, le pedimos que nos proteja, le pedimos que no deje de mirarnos, o sea, que se haga resplandecer su rostro sobre nosotros, o sea, que siempre tenga su mirada puesta en nosotros. Les pedimos que nos conceda su favor, le pedimos que nos mire con benevolencia y le pedimos que nos conceda la paz. Fíjense qué hermoso. En lugar de decir Dios te bendice y darlo por sentado, hay que decirle Dios te bendiga para que todo esto que le pedimos en esa bendición nos sea otorgada. La segunda lectura en la carta de San Pablo a los Gálatas, capítulo 4, versículos del 4 al 7, nos remite al misterio de la encarnación. Dice, al llegar la plenitud de los tiempos, que son estos, y se envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer. O sea, ahí viene, es el misterio de la encarnación. Y es la única vez que Pablo se refiere a María, aunque no diga su nombre, está refiriéndose a María. Nacido bajo la ley para rescatar a los que estábamos bajo la ley. Y luego presenta una dimensión, bueno, y dice, a fin de hacernos hijos suyos. Esto es bien importante porque tres veces menciona Pablo que somos hijos de Dios. Dice, a fin de hacernos hijos suyos. Y lo dice, puesto que ya son ustedes hijos, y Dios envió a su corazón el Espíritu Santo. Pero luego dice que siendo hijos sean también herederos. O sea, 3 veces. ¿Qué significa el número 3? Significa plenitud.
Significa que realmente somos hijos de Dios, no, no solo hijos adoptivos. Por eso San Juan dice también, no solamente nos llamamos hijos, sino que lo somos. La primera de San Juan nos lo dice. Entonces, y luego nos presenta una dimensión trinitaria. Dice, Dios envió, bueno, primero, Dios envió a su Hijo. Aquí está hablando de Dios Padre que envía a su Hijo. Aquí está la primera y la segunda persona de la Trinidad. Pero luego dice, y Dios envió a sus corazones el espíritu de su Hijo. O sea, Dios, la primera persona, envía a la segunda persona que es el Hijo y luego envía a la tercera persona que es el Espíritu Santo, que es el que nos permite clamar Abba, es decir, Padre. Es el que nos hace sentir cercano a Dios. Y ya no somos siervos, sino somos hijos y somos herederos de la misma herencia que el Señor le dejó a su Hijo. Y por eso Santa María, que es Madre de Dios, que es lo que celebramos hoy, también tenemos que celebrar y ahora sí que acoplarnos nosotros porque en la cruz Jesús quiso que esa mujer que fue su madre fuera también madre de nosotros. Entonces nosotros con propiedad podemos decir que María es Madre de Dios y Madre nuestra. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículos del 16 al 21, nos lleva al nacimiento de Jesús y nos llega nos presenta en primer lugar la llegada de los pastores. Los pastores dice que fueron a toda prisa. Fíjense, esos son una de las cosas que tenemos que meditar con respecto a los pastores. En primer lugar, fueron a toda prisa. ¿Se acuerdan cuando María se le da la noticia de que está embarazada y luego de que su hijo, su prima Isabel también está embarazada? Dice que fue a toda prisa a servir a su prima. Cuando Jesús llama a sus primeros discípulos, las dos parejas de hermanos, dice que inmediatamente dejando las redes lo siguieron. Cuando llama al quinto discípulo, cuando le dice sígueme, deja todo lo que está ahí, se levanta y lo sigue. Hoy también los pastores fueron presurosos a toda prisa a comprobar lo que les habían dicho los ángeles. Hoy les ha nacido un Salvador. Nosotros estamos lentos, somos rápidos para pedirle al Señor cosas, pero somos lentos para acudir a misa, somos lentos para obedecerlo porque solamente queremos hacer lo que nos conviene. Tomamos de la Biblia lo que nos conviene como si fuera un menú a la carta y lo que no, lo desechamos. Los pastores fueron presurosos. Y luego la reacción de María. María, igual que todos, estaba maravillada de lo que decían los pastores, de cómo los ángeles se les habían aparecido y todo lo que les habían dicho. Pero María además, como decíamos, nos da esa enseñanza. Meditaba, dice María por su parte, guardaba todas esas cosas y las meditaba en su corazón. Cuando tú vas a misa, mi hermano y mi hermana, no solamente oigas las lecturas, no solamente oigas la predicación, cuando tú pongas este video, no solamente óyelo, escúchalo y medita en tu corazón lo que nos dice la palabra de Dios. Y eso, de ahí de tu corazón, van a salir cosas buenas porque estás sembrando cosas buenas, que es la palabra de Dios. Luego los pastores nos dan otra enseñanza. Se volvieron a sus campos, alabando y glorificando a Dios. La mujer samaritana, cuando tuvo el encuentro con Jesús, ya no fue la misma. Fue y habló de Jesús y luego los samaritanos decían, ahora creemos por lo que por lo que vemos, no por lo que nos dijo esta mujer. O sea, la mujer cambió en el encuentro con Jesús. Saqueo, después del encuentro con Jesús, dijo, voy a repartir la mitad de mis bienes y a los que les haya defraudado les voy a regalar 7 veces más. No podemos seguir siendo los mismos después del encuentro con Jesús. Cuando tú vas a la iglesia, cuando tú vas al templo a misa y escuchas las lecturas, tienes que ser como los discípulos de Maús, que arda tu corazón, que reconozcas al Señor en la Eucaristía y que salgas a la vida, que regreses a tu casa lleno de amor, como los pastores, alabando y glorificando a Dios y permitiéndole que cambie tu vida. Y finalmente nos presenta nuevamente a la Sagrada Familia cumpliendo la ley de Moisés. Dice, cumplidos los 8 días, circuncidaron al niño y le pusieron el nombre de Jesús, aquel mismo que había dicho el ángel antes de que el niño fuera concebido. O sea, el cumplimiento de la ley que nos sigue diciendo que la familia sagrada siempre, siempre la cumple. Y fíjense cómo Dios se manifiesta en la pequeñez. María era una mujer humilde, una mujer
como cualquiera de las demás, no era del templo, no era profetisa, era una mujer sencilla y humilde y en ella puso su mirada Dios para que naciera su hijo. Los pastores, ya lo dijimos, ellos vivían alejados de las comunidades porque estaban siempre entre animales y por eso los veían como impuros y fueron elegidos para que fueran los primeros en recibir la noticia de la llegada del Salvador. Y miren, ya hemos dicho cómo Dios en lo pequeño pone para hacerlo grande. Cuando veíamos hace unos días la fiesta o la memoria de los santos inocentes, decíamos como un hombre poderoso como Herodes, porque era el rey de Israel y los reyes siempre sienten que tienen más poder de que realmente tienen. Él se sentía poderoso y sin embargo le tuvo miedo a un niño pequeño. La grandeza, dice aquí, me encanta lo que dice la actualidad litúrgica. Dice, todo el poder de Dios se encarnó en la debilidad de un niño. Todo el poder de Dios se encarnó en la debilidad de un niño. Y por eso de ahí viene la otra frase que meditamos el Día de los Santos Inocentes. El mal, por muy grande que sea, le tiene miedo al bien, por muy pequeño que sea. Tú puedes decir, yo soy poca cosa. Tu poca cosa, puesta en manos de Dios, puede crear grandes cosas. Recuerda, hoy iniciamos un año cronológico, pero recuerda lo que decíamos que en Navidad nosotros no celebramos fechas, celebramos acontecimientos. Seguimos, mira, aquí tengo todavía el nacimiento, y aquí tengo todavía el cuadrito que dice Feliz Navidad, porque todavía toda esta semana vamos a seguir celebrando la Navidad. Nosotros no celebramos fechas, celebramos acontecimientos. Mira, en el nacimiento ponemos allá los Reyes Magos. Y realmente en el día que nació Jesús no llegaron los Reyes Magos. Lo vamos a meditar un poquito el día que celebremos la Epifanía. Pero bueno, hoy es María, Madre de Dios. Hoy es día de recordar que Dios quiso crecer en una familia, como decíamos ayer, que Dios quiso tener una madre y que Dios quiso que su madre fuera también madre de nosotros. Con toda propiedad decimos María, Madre de Dios. Y Mariano lo recordó a nosotros los mexicanos, cuando le dijo a Juan Diego, no estoy yo aquí que soy tu madre. No se te olvide hoy, la Madre de Dios es también tu madre. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, trabajos y permanezca para siempre. Un fuerte abrazo, felicidades, te deseo todo bien en el Señor.